Hola, muy buenas. Excusarme por ayer, pero ayer mi mujer tenía zafarrancho y claro, tuve que ayudarle en lo que es la limpieza de la cocina, limpiando azulejos, limpiando pues todo, ventana y todo, y no pude estar aquí para compartir por hoy. Voy a compartir y el título sería Las batallas son del Señor. Dice: Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13. Perdón, verso 15. Las más de las veces nuestros fracasos son porque no paramos de pelear, de luchar. Nos empeñamos en obtener la victoria sobre todos los males y sobre todo aquellos que vienen a nuestras vidas. Ante todas las dificultades, peleamos, luchamos y la más de las veces fracasamos. ¿Por qué? Porque la guerra es del Señor y no es nuestra, y muchas veces creemos que la guerra es nuestra y tenemos que enfrentarla. Sí es cierto que Israel peleaba y ganaba, pero siempre Dios iba delante. Y la más de las veces el ejército que quería atacar Israel se peleaba entre ellos y se mataba entre ellos. Obra del Señor. Hay necesidad de que el Señor pelee la buena batalla por nosotros. Hay una gran necesidad de que Dios pelee y que esa guerra la gana Él o realmente la ha ganado ya. Somos tan fuertes muchas veces que nada nos puede resistir. Nos creemos como superiores a todos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Yo recuerdo al pueblo de Israel cuando peleó contra los filisteos y como iban perdiendo, pidieron que viniera el arca del Señor al campo de batalla. Cuando el arca llegó, se oyó un griterío tan grande que los filisteos se asustaron. El grito de júbilo fue tan enorme que realmente el ejército filisteo temió, diciendo: el Señor ha venido a pelear por su pueblo. ¿Qué vemos en ese ataque? Pues que Israel perdió la guerra. Y no solamente perdió la guerra, sino que el arca del Señor fue llevada en cautiverio. Y uno dice: Señor, si era tu pueblo, ¿cómo han sido derrotados? Los israelitas no creían que el templo iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque el templo era la casa de Dios. Y entonces, ¿cómo podía ser destruida la casa de Dios? Sin embargo, el templo fue destruido, fue quemado. Fueron llevados todos los tesoros por Nabucodonosor. Aunque sí, después volvieron otra vez, perdón por el ruido, volvieron otra vez a reconstruirlo bajo Esdras y bajo Nehemías. Pero sí es cierto que con los romanos también fue nuevamente destruido. Dios estaba muy enfadado con su pueblo. Cristo vino a mostrar el camino y ellos lo rechazaron. Rechazaron a la palabra de Dios. Rechazaron al Mesías. Rechazaron al Cristo viviente. Rechazaron a Dios. Igual que aquí, ellos andaban mal y pensaron que Dios era como el amuletito de elefantito que se vende muchas veces en las tiendas, que va a traer suerte, etc. Dios no es un amuleto.
Dios es Dios, pero tiene que andar conforme a lo que Él realmente quiere y desea. Y cuando el Señor fue llevado a la tierra de los filisteos, allí empezó el Señor su batalla. No necesitaba un ejército, no necesitaba a nadie, no necesitaba a nadie que lo defendiera, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Y vemos su batalla, lo primero, Dagón postrado ante Él. Después de segunda, Dagón con los miembros y la cabeza cortada delante del Señor. Los tumores, todos los males que estaban aconteciendo a los filisteos eran de parte de Dios. Los filisteos lo reconocieron, pero aún en esa pusieron en duda por si acaso era casualidad todo lo que estaba aconteciendo. Y dijeron, vamos a poner 2 vacas que estén criando. Las crías las vamos a dejar ahí lejos para que chillen. Y si realmente no es de Dios, las madres volverán para amamantar a sus pequeños. Pero si es de Dios, seguirá su camino. Y efectivamente, Dios había comenzado su batalla, Dios había comenzado la guerra, Dios humilló a los filisteos, Él solo, sin nadie que lo defendiera, ni sin nadie que le apoyara. Él hizo la guerra y realmente venció. Las vacas siguieron su camino, a pesar de escuchar a las crías chillando, a pesar de ellas estar también chillando, pero Dios es Dios sobre todas las cosas y guió las vacas hasta Israel. Creo recordar que era la casa de Obed-edom. La derrota de los filisteos fue grande. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pasa esas cosas? Cuando tratamos de pelear, tratamos de luchar y no vencemos, y muchas veces acudimos a Dios como si Él fuera un amuleto. Yo recuerdo un dicho que dice, o que decía cuando era católico, que nadie se acordaba de Santa Bárbara nada más que cuando tronaba. Nadie se acuerda de Dios, solamente cuando está realmente en un peligro de muerte. Mucha gente se acuerda de Dios cuando ya están en la última, cuando ya no pueden más. En vez de dejar toda la obra en las manos de Dios, porque Él es el vencedor, Él ha vencido. Parece que muchas veces queremos luchar contra Satanás, que ya es un enemigo vencido por el Señor Jesús. Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos ha limpiado, la sangre de Cristo nos ha rescatado, la sangre de Cristo nos ha santificado. Pero nosotros nos empeñamos en volver a levantar a este enemigo y peleamos contra él o tratamos de pelear contra él con toda nuestra fuerza. Y somos derrotados. ¿Sabéis por qué? Porque Él es más fuerte que nosotros. Pero el Señor lo venció. Y tenemos que estar seguros, con una seguridad tremenda, que el Señor Jesús venció. Tenemos que tener esa seguridad. Satanás está bajo los pies de Cristo Jesús, vencido. La muerte fue vencida. Por eso dice la palabra de Dios, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde? Si en la cruz Dios, el Señor Jesús, venció para nosotros, para justificarnos, para darnos realmente la victoria de todo y sobre todo. No seamos como el pueblo de Israel cuando llegó ante los filisteos y sacó a Dios cuando ellos veían que estaban perdiendo la batalla
y pensaban que si traían el arca de Dios, Dios iba a luchar por ello o iba a luchar con ello. Dios no necesitó a nadie cuando estuvo delante de Dios de los filisteos. El príncipe de este mundo ha caído a los pies de Jesús. Se ha postrado como Dagón se postró ante el arca del Señor. Ha caído rendido a sus pies. El Señor es el único vencedor. Él peleó la buena batalla. No nos esforcemos en luchar, sino que pongamos todas las cosas en las manos del Señor, diciendo: Señor, tú eres el vencedor, tú venciste por mí. Recuerdo un hermano que estaba hablando sobre la oración y decía que muchas veces hay oraciones muy largas, con muchos símbolos de espiritualidad. Unas oraciones que nos dejan con la boca abierta. ¡Qué grande! Este hombre cómo ora, o este hermano cómo ora, o este pastor qué manera de orar. Cuánta sabiduría en sus oraciones. Y decía que muchas veces, la mayoría de las veces, estas oraciones tan largas son vana palabrería. Son maneras de mostrar lo espirituales que somos o lo bien hechos que somos. Y decía, pero hay oraciones de poder. Oraciones sencillas que son poderosas cuando realmente están hechas en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que nos encontremos con este hombre paralítico delante del pozo. Y ahora levantamos nuestras manos y hacemos una oración súper larga que hasta el paralítico se aburre. Cierra los ojos. Sí, como muchas veces nosotros cerramos y decimos: oh, Dios mío, a ver cuándo termina este hombre de orar ya. Y ahora miremos la oración de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Tan corta, tan chiquita, qué poca espiritualidad, Dios mío. ¿Cómo pudo el Señor Jesús orar así, de esa manera tan chiquita? Cuando nuestros líderes hacen oraciones tan largas, la mayoría de las veces no son escuchadas. Pero levántate, toma tu lecho y anda. Tan chiquito ni nada. Muy poquitas palabras, pero era una oración de poder. Oración de poder. Esas son las oraciones que Dios mayormente oye, cuando son hechas tan sencillamente, tan chica. Imagínate Lázaro muerto, 4 días. La hermana te dice: Señor, ya huele, no hace falta que digas nada. Y el Señor le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dice de remover la piedra. Y ahora la oración de poder. Lázaro, ven fuera. No necesitó una oración muy larga. No necesitó una oración tan espiritual. No necesitó una oración que temblara todo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. No, solamente una oración de poder sencilla, chiquita, corta. Lázaro, ven fuera. ¿Qué creéis que pasó? Que Lázaro salió. Oraciones de poder, eso es lo que necesitamos. Oraciones de poder.
no tanta palabrería. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Hay muchas personas que han recibido esas oraciones de poder y Dios ha sanado. Dios ha obrado milagro por una oración sencilla. No hace falta palabrería, no hace falta larguísimas oraciones para que Dios se manifieste. Dios manifiesta su poder en la sencillez. Dice que los humildes serán exaltados y aquellos que exaltan serán abatidos. Necesitamos oraciones de poder. Dios ha peleado la batalla. Por supuesto que tenemos que estar como Pedro, Juan y los demás apóstoles. Tenemos que estar orando por muchísimas cosas. Pero hermano, oraciones de poder. No oraciones largas ni con mucha palabrería ni con muchos símbolos de espiritualidad. Necesitamos oraciones de poder. Pedro y Juan, con el que estaba cojo delante del templo. Dice, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entró en el templo saltando, bailando, alabando a Dios. Oración de poder, sencilla, chiquita, corta, pero poderosa en Cristo Jesús. Esas son las oraciones que necesitamos nosotros como cristianos. Hermano, no esperemos a estar al borde de la muerte para acordarnos de Dios. Debemos confiar en que Él ya ha vencido a la muerte, ha llevado cautiva las enfermedades, nos ha sanado. Aunque muchas veces padecemos algunos males corporalmente, pero espiritualmente estamos sanados. Y si hay algún mal en nosotros, vamos a pedir con oraciones de poder, oraciones sencillas, oraciones poderosas en Cristo Jesús. No tratemos de divagar y de hacer largas oraciones o acudir a fulanito y a menganito. Recuerdo Watchman Nee, libro que leí de él sobre su vida, cómo él enfermó y algunos hermanos lo visitaron y dijeron, hermano, vamos a orar por ti. Y él dijo, bueno, orad por mí, pero prefiero que oren el pastor y los misioneros y los ancianos, todos los que están en poderío. Y los mandó llamar y oraron por él y lo ungieron y seguía enfermo. Y dice que le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué sigo enfermo si ya oró el pastor y los ancianos y todo el consejo, todos estos ministros tuyos? Y dice que el Señor le dijo, porque rechazaste a uno de estos más pequeños. Humíllate. Y él los volvió a llamar a estos hermanitos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que el Señor usa para su gloria. Dice, cuando él pidió perdón y le pidió a los hermanos que oraran, el Señor lo levantó de su enfermedad. Hermano, no miremos las apariencias ni miremos a otros lados que no son la voluntad de Dios. Miremos realmente al Señor Jesús. Clamemos a Él con oraciones poderosas. O acudamos a que hagan oraciones poderosas. Vamos a decirle, hermano, no necesito mucha palabrería, necesito una oración de poder.
una oración poderosa en Cristo. Eso es lo que necesitamos. Recuerda que las batallas son del Señor, no nuestras, ni nadie de nuestro entorno. Las batallas son de Él, la victoria es de Él, y todo es de Él, para Él y para su gloria. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.